El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro, te damos gracias con todo el corazón por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, buscando tu rostro, buscando tu presencia, recibiendo tu abrazo que nos alienta cada día, recibiendo a través de tu santa y bendita palabra esa fuente de vida inagotable. Cuando escudriñamos las sagradas escrituras, que fue lo que tú nos mandaste, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, es que podemos conocerte realmente. Y a medida que te conocemos, nos encontramos con un Dios bondadoso, extremadamente misericordioso, lleno de un amor incondicional que no tiene límites, porque dice tu palabra que con amor eterno tú nos has amado a nosotros. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de un amor que es por siempre, que no tiene principio, que no tiene fin. Nosotros los seres humanos no somos así. Generalmente nuestro amor es condicionado, amamos y nos aman. Pero muchas veces tu amor va más allá, a pesar de nuestras infidelidades, tú te mantienes fiel, porque tu amor es grande. Muchas veces nos hablas, nos aconsejas, nos direccionas y de una manera terca queremos ir en nuestra propia dirección. Sin embargo, siempre estás ahí, a la puerta de nuestro corazón. Y siempre estás buscando formas para llegar a nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones. Y sabemos que este programa Verdades Eternas es tu excusa para hablarnos a nosotros. Ahora depende de nosotros si recibimos lo que nos hablas cada día. Ayúdanos a tener la sensibilidad que tuvo aquella mujer que tocó el borde de tu manto, porque para ella tú no eras un predicador más, mi Jesús. Ella tenía la certeza que si tocaba el borde de tu manto, ella sería salva. Ella sabía que en ti podía hallar la salvación y la sanidad que tanto anhelaba. Bartimeo, cuando tú te acercaste, dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que tú eras el Hijo de Dios enviado a este mundo. Hoy te rogamos desde lo profundo de nuestro corazón que nos permitas a nosotros entender ante quién nos hemos acercado hoy. Tú eres el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Tú eres Jesús, el que murió en la cruz pero al tercer día resucitó, y no hay otro nombre dado a los hombres como tu nombre. Tu palabra dice que delante de ti toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Gracias, amado, por el privilegio de conocer más de ti, aprender más de ti.
Eres bienvenido, este programa te pertenece, nuestras vidas te pertenecen, nuestros hogares te pertenecen, nuestros hijos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, te pertenece a ti. Nosotros no somos nada. Glorifícate en este día, Señor, en cada vida que clama por una intervención tuya. Que a través de la revelación de tu palabra los velos sean arrancados de nuestros ojos y hoy tú nos permitas ver tu verdad y que esa verdad nos haga libres. Gracias por todo lo que harás, mi amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, muy, pero muy buenos días. Dios me los bendiga en gran manera. Que el Señor abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre cada uno de ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Y bendición es también tener el privilegio de poder recibir a diario su guía y su dirección a través de su santa y bendita palabra. Ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de edificar ese muro espiritual y tener una ciudad sin muros, tener un hogar sin algo que lo cubra, una familia, es peligroso porque no podemos desconocer que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su plan, ese es su propósito. Vino a robar, vino a matar, vino a destruir, pero el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se requiere un cerco de protección, mis amados. Y veía en la vida de Job, si usted lee los primeros versos, se va a encontrar con que Job era un hombre recto, era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero había algo especial en Job, y era que el enemigo no podía tocar su vida. ¿Y por qué no podía tocar su vida? No podía tocar su vida porque había un cerco de protección en él. El enemigo no podía tocarlo. Pero un día ese cerco de protección se rompió. ¿Por qué? Porque, dice la Biblia, el temor que presentí me ha sobrevenido. El temor es lo contrario a la fe. El apóstol Pablo, hablando acerca de la armadura de Dios que debíamos colocarnos para estar firmes en el día malo, él habló acerca del escudo de la fe. La fe es un escudo y el temor rompe el escudo de la fe. Por eso el llamado del Señor hoy es a que no consintamos el temor en nuestras vidas, que nos llenemos de fe. Ahora, ¿yo dónde consigo fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el fundamento de la fe. Cuando tú recibes la palabra de Dios, entonces tu fe crece. Si no recibes la palabra, no hay fe. Y cuando la fe no está y se presenta un problema, entonces te angustias, entonces te preocupas, entonces viene el temor. Y cuando el enemigo entró por esa puerta del temor que abrió Job, todos sus hijos murieron, todas sus posesiones materiales las perdió y hasta una enfermedad llegó a su vida. El temor no lo podemos consentir, así que hoy en el nombre poderoso de Jesús, yo no sé lo que te está angustiando, lo que te llena de temor y de ansiedad. No aceptes el temor, porque el temor rompe el cerco de la fe. Así que hoy oramos para que el Señor nos llene de fe. La fe es un fruto de su Espíritu. Dile: Dios amado, dame fe. Yo necesito creer. Como aquel hombre que dijo: Señor, ayúdame, mi incredulidad me cuesta creer. Se sinceró y el Señor le ayudó. Que la fe, que ese regalo de Dios pueda venir a cada vida y a cada corazón para tener la certeza y la confianza que cualquier impedimento que pueda presentarse, con la ayuda de Dios lo vamos a poder superar. A todos ustedes, Dios me los bendiga en gran manera, les amamos muchísimo y aquí estamos listos
para recibir tu santa y bendita palabra. Hoy queremos impactar tu corazón, mi Jesús, como lo hizo aquel centurión que dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: wow, yo no he visto tanta fe en Israel como la que vi en este hombre, que entendía el poder de la palabra. Que hoy nosotros digamos lo mismo, Señor. Tan solo di la palabra, y esa palabra será suficiente. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy compartimos el tema: todo en la vida tiene un precio. Nada es gratis, todo tiene un precio. El libro de Nehemías, en el capítulo 2, versos del 7 al 8, esto está escrito en la palabra. Dice: además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Verso 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si nos damos cuenta, Nehemías no improvisó. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Sabía que no solo necesitaría tiempo suficiente para esta expedición, sino que necesitaba viajar de una manera segura. Así que solicitó cartas de recomendación al gobernador de las provincias por las que debía pasar, a fin de que le proveyesen un conducto seguro. Para cumplir el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén, Nehemías sabía que necesitaría algunos recursos y suministros especiales que solo la autoridad del rey podía proveerle. Él solicitó, por ejemplo, que le cortasen maderas especiales de los bosques del rey. Solicitó que le cortasen maderas especiales en los bosques del rey, y Nehemías consiguió lo que había pedido, ya que había realizado a fondo su investigación y tenía claro el costo que esta obra tendría. Incomodarse, esforzarse, salir de su zona de confort, trabajar duro, superar los obstáculos, etc. Esto nos sugiere que si nosotros queremos sinceramente caminar con Dios o reconstruir nuestra comunión con Él, es preciso que pensemos muy en serio acerca de lo que realmente se va a necesitar para alcanzar ese propósito. Sabemos que la vida cristiana no es fácil, pero tampoco lo es en la vida secular, con sus muchos fracasos y sufrimientos a veces. De manera que podemos decir que el éxito es costoso. Nadie ha llegado a la cima sin antes pagar un precio. En cualquier campo. Pero el que esté dispuesto a pagar el precio puede alcanzarlo. Nehemías debía reedificar las murallas de Jerusalén, pero él sabía que debería pagar un precio. Eso no era gratis. Se requería un esfuerzo. Se requería trabajo. Así es en lo secular. Por ejemplo,
El pianista de conciertos tiene que esclavizarse a su instrumento. Debe estar sentado de él 4 o 5 horas cada día a la semana. Y el científico tiene que vivir para su trabajo. El filósofo tiene que dedicarse a pensar. Y el académico a sus libros. De manera que el precio para alcanzar el éxito puede parecer excesivamente caro, pero hay muchos dispuestos. Entonces debemos saber que las leyes del éxito espiritual operan en el más elevado campo del alma y que la grandeza espiritual también tiene un precio. ¿Cuánto cuesta reedificar los muros de mi relación con Dios? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? No podemos olvidar que la salvación es un regalo de Dios, ¿es cierto? La recibimos por la gracia que es en Cristo, por medio de la fe en Él. Sin embargo, debemos estar conscientes que vivir la vida con Cristo en medio de un mundo caído demanda un alto precio que pagar. ¿Pero qué es un precio que vale la pena pagarlo por amor a Cristo? Y por amor a su iglesia, incluso por amor a nosotros mismos. Y esto es necesario que lo comprendamos bien, porque hay algunos que no han entendido bien las doctrinas de la gracia divina y piensan que la gracia es licencia para seguir pecando. De ninguna manera. La Biblia no dice nada de esto, porque el nacido de nuevo ama la vida de santidad y da testimonio de ser un hijo temeroso de Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 26 al 29, dice, Hebreos 10, 26 al 29 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mientras el Señor Jesucristo caminaba y enseñaba, siempre era acompañado por sus discípulos y seguido por grandes multitudes. Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, iban grandes multitudes con Jesús. Atentos a esto. Pero era necesario, o es necesario, que conozcamos algunas características de esas multitudes que seguían a Jesús.
para nosotros no caer en el mismo error que ellos. Esas multitudes que seguían a Jesús eran y siguen siendo grandes grupos de personas atraídas a Jesús por los milagros que Él hace y que Él brinda. Es decir, le seguían personas fascinosas, interesadas en un bienestar egocéntrico, esperando que el Señor haga todo cuanto ellos quieren, pero sin ver al Dios de los milagros. Ellos buscan el milagro, no al Dios de los milagros. Eso hacían las multitudes y hacen las multitudes que hoy día siguen a Jesús. Además, son personas a las que les gusta esconderse en medio de la multitud y pasar desapercibidos con tal de jamás comprometerse con la fe. Señor de lejitos, yo no me quiero comprometer con Dios porque qué tal que le fallo si andan metidos en medio de la multitud. Son personas que no expresan interés en la palabra de Dios, no les importa lo que dice la Biblia. Ellos quieren es que oren por sus necesidades. A esas multitudes no les importan los mandamientos de Dios y sus demandas. En otras palabras, a las multitudes les encanta ser entretenidos, pero nunca ser edificados. ¿Cómo conoce usted a una persona que le gusta ser entretenida? Entonces busca predicadores que hablen lo que él quiere oír, es decir, que le digan, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Les gusta estar entretenidos, pero cuando se les confronta con la verdad de Dios, apagan el programa y ya no lo buscan más, porque sienten que Dios les está confrontando. Siempre lo he dicho, yo no soy un entretenedor de cristianos. Nos limitamos a decir la verdad de Dios. Y si a usted no le gusta lo que se comparte, no se enoje conmigo porque no comparto mi filosofía ni mi pensamiento. Advertencia. Verdades eternas se limita solo a decir lo que dice la palabra. Si se va a enojar, enójese con Dios, no conmigo. Entonces yo no puedo venir aquí y sacar de contexto la Biblia. Voy a sacar de contexto la Biblia para que la gente se entretenga y voy a decirle cosas bonitas todos los días. El que es verdaderamente tu amigo te dice la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Lo que te hace libres cuando te dicen la verdad y la verdad duele. Pero las mentiras no te hacen libres. Yo no puedo venir aquí todos los días a decir, oh, ustedes son los mejores. No, si hay algo que cambiar y yo me incluyo allí, hay que decirlo. Las multitudes, repito, a ellos no les importa ni cambiar. A las multitudes no les importa orar, a las multitudes no les importa comprometerse con Dios, santificarse para Él, servirle a Él, no les importa. Ellos quieren es que Dios les haga un milagro. Quieren ser entretenidos. Que les digan, mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Que les digan, Jehová es nuestro pastor, nada te faltará. Pero cuando Dios les dice que tienen que cambiar algo, ya no les gusta el mensaje. Ay, ese predicador no me gusta. A mí me gusta que me digan cosas bonitas. Y algunos ni vuelven más al programa porque no les gusta que los confronten. Esos son las multitudes. En donde hay una reunión de milagros son los primeros que están.
Pero donde hay una reunión donde se comparte la palabra, no van, no les gusta, quieren milagros. Siguen a Cristo este grupo de personas, pensando en satisfacer sus intereses mundanos y no los de Dios. Por tanto, se hace necesario que nos preguntemos, ¿a qué grupo pertenecemos? Si formamos partes de esas multitudes que siguen a Jesús porque les haga un milagrito, o realmente, con la mano en el corazón, somos discípulos de Cristo. Seguir a Cristo es un llamado a salir de las multitudes, ¿sabía usted? Lucas capítulo 14, verso 26, miremos. Lucas 14, 26. Ojo, primero en el 25 Jesús dice la Biblia que grandes multitudes iban con él, y él se detiene y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, las multitudes muy lindas, pero se necesita pagar un precio para seguirme a mí, fue lo que dijo Jesús. Ese si alguno viene a mí, está en las multitudes, ¿verdad? Pero tiene que salir de las multitudes y venir a Él. Tiene que dejar esa forma de buscar a Dios solo por recibir una bendición de Él. Yo quiero más que una bendición. Quiero al dador de la bendición. Quiero la salvación, quiero la vida eterna. Ese si alguno viene a mí, de la multitud, no es más que un llamado divino a salir de las multitudes. Si alguno viene a mí, si alguno sale de las multitudes que solo están buscando bendiciones. Ahora bien, no podemos olvidar que solo viene a Cristo. ¿Quién? El que cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Muchos decimos, ay, esta mujer del flujo de sangre, ella obtuvo su milagro después de 12 años. Y me han preguntado, mire, ¿yo cómo hago para tocar el borde del manto de Jesús? Y el Señor ha puesto en mi corazón para decirles a aquellos que quieren tocar el borde del manto de Jesús una respuesta sencilla. Si quieres tocar el borde del manto de Jesús, entonces está lo suficientemente cerca de Él. Tú no puedes tocar el borde del manto de Jesús si te mantienes lejos sin ningún compromiso con Él. ¿Quieres tocar el borde de su manto? Acércate a Jesús. Sal de la multitud. Y los que creen en Cristo son los que por la gracia divina han comprendido el Evangelio de Cristo. De manera que vendrán a Él en arrepentimiento. Esta mujer del flujo de sangre no llegó de pie. Ella tocó el borde de su manto porque estaba de rodillas. Estaba humillada a los pies del Maestro. Y ella no le dijo a Jesús, si usted lee el texto, ella nunca dijo, Señor, sáname. No, ella dijo, Señor, sálvame. La gente no se acerca a Cristo por salvación, sino por bendición económica, otro tipo de bendiciones. Arrepentimiento, reconociendo delante de Él su miseria espiritual. Entonces venir a Cristo denota una acción continua y repetitiva, que la hacemos hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Debemos venir a Cristo. Pablo decía, a diario muero. Esto no es de domingo a domingo, es siempre. Yo no sé si a usted le ha pasado, me pasa, que venimos a diario a la presencia de Dios, que estamos todos los días y todo el día buscando su presencia, pero sentimos que nos falta más. Yo necesito más. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos.
Todos los días ofendemos a un Dios infinitamente santo. Y necesitamos volver a Cristo en arrepentimiento todos los días para ser limpiados de nuestro caminar. Seguir a Cristo es un llamado al compromiso radical. Lucas capítulo 14, verso 26. Miremos de nuevo, por favor. Lucas 14, 26. Dice la palabra: si alguno viene a mí, no dice si yo voy y lo traigo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, solamente puede ser un miembro de esas multitudes que le siguen por un milagro. Seguir a Jesús requiere, mis amados, un compromiso radical. Nehemías sabía que para reedificar las murallas de Jericó necesitaba un compromiso. No es un compromiso a medias, para cuando tenemos ganas o nos sentimos de ánimos. No. Imagínense que verdades eternas la hiciéramos cuando estuviéramos de ánimo. Yo tengo ánimo hoy, voy a hacer el programa. Mañana no tengo ánimo, no voy a hacer nada. No. Seguir a Cristo significa ser un discípulo de Él. Alguien que pone su pensamiento y esfuerzo en Él. Que salta a la cancha, porque en el partido de fútbol hay muchos que critican, pero están en las gradas. Debió meter aquel, debió patear así, pero nunca entran ni juegan. Ayer estaba mirando las pruebas del desafío y decía, tal vez yo lo hubiese podido hacer mejor. Pero me dijo el Señor, una cosa es ver la competencia desde afuera. Entra y compite tú, y te darás cuenta. Y hay algunos que en su relación con Dios son así, ven desde las gradas, desde la pantalla del televisor y critican todo lo que pasa en la iglesia, lo que los siervos de Dios hacen, pero ellos nunca entran a jugar. Ser un discípulo de Jesús es ser alguien, repito, que pone su pensamiento y su esfuerzo en Él, que cree en Jesús y donde Jesús es el centro de su vida. Pero esto es solo posible si aborrecemos a padre, madre e hijos, hermanos, etc. No se escandalice. El término aborrecer enfatiza la demanda radical al discipulado y no quiere decir que un discípulo de Cristo tiene que abandonar el hogar, la familia, las propiedades o el trabajo, sino más bien significa que seguir a Cristo es hacer de Él nuestra principal prioridad. Aborrecer es amar más. Amarle más a Él que a nuestra propia familia. Y estar dispuestos a seguirle. ¿Cómo así? Hay personas, por ejemplo, hay familias en donde la esposa quiere seguir los caminos de Cristo. O es el esposo el que quiere seguir los caminos de Cristo, pero la mujer no quiere y le hace la vida imposible. O viceversa. Y hay algunos que por complacer a su cónyuge deciden más bien abandonar las cosas de Dios. ¿Tú qué haces todos los días viendo ese programa? Yo no le veo cuál es la cosa que tienes con esas verdades eternas. Ay, mi amor, yo te amo, yo no vuelvo a escuchar la palabra. O alguien le habló mal del predicador y yo no vuelvo a escuchar porque es que me dijeron. ¿Quién pierde?
El programa, y lo digo con humildad, con usted o sin usted, sigue adelante. Sí. Con usted o sin usted, seguimos adelante, predicando el mensaje. Si solo nos queda una persona a la cual compartirle, pues aquí estaremos por esa persona. El programa no se va a acabar porque usted menosprecia las verdades eternas que no son mis verdades, sino las verdades de Dios. Si usted las desprecia, no me desprecia a mí. Desprecia lo que Dios le está queriendo decir. Mateo capítulo 10, verso 37 dice la palabra. Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Eso significa aborrecer, amar más. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si logramos hacer de Cristo nuestra prioridad, está la persona que dice: Señor, yo creo que me des un hijo, porque no puedo tener hijos. Y el Señor le concede tener hijos. Inmediatamente ya no vuelve más a congregarse. Y tú le preguntas por qué. Lo que pasa es que no tengo tiempo, estoy cuidando a mi hijo. Así es con el trabajo. Señor, que me dé un trabajo. ¿Y ahora por qué no te congregas? No te reúnes. No, porque es que estoy ocupado en mi trabajo. Se entretienen con la bendición, pensando que eso era todo lo que Dios tenía para ellos. Si logramos hacer de Cristo nuestra prioridad, entonces seremos dignos de Él, merecedores de ser llamados sus discípulos, entendiendo que un discípulo ya no vive para sí mismo, sino para Cristo y para su obra, lo que demanda nuestro trabajo y esfuerzo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, dice, Segunda de Corintios 15, dice la palabra: y por todos murió. ¿Para qué murió Jesucristo por nosotros? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos rescató. Cuando hacemos de Cristo nuestra prioridad, no el trabajo, no la familia, no los negocios, sino Cristo nuestra prioridad, estamos exponiendo nuestro compromiso de discípulos. Ya no somos de las multitudes, somos discípulos. Habían 12 hombres, 12 apóstoles cerca a Jesús. Ellos estaban con Jesús siempre. No hacían parte de la multitud. Y Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, el anhelo de él es que usted también esté cerca de él, no lejos de él. Dejando la vida egocéntrica y vana, centrada en nuestras necesidades, y Cristo pasa a ser el centro de nuestra vida, disponiéndonos a vivir todo tipo de sufrimiento que nos venga a causa del nombre de Cristo. Seguir a Cristo es un llamado a una nueva vida. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas, no algunas. De manera que si hemos venido a Cristo, un cambio debe verse en nosotros. Un cambio de vida. Primera de Pedro 4:2. Si no hemos cambiado de vida, entonces no hemos venido a Cristo. Primera de Pedro 4:2 dice la palabra: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si amamos a Cristo y estamos dispuestos a seguirlo, viviremos nuestra vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. De manera que dejamos atrás nuestra antigua forma de vida y ahora vivimos para Dios.
en una vida santificada, agradable para Él. Así que es bueno preguntarnos, ¿vivimos para Cristo o vivimos para nosotros mismos? ¿Es Cristo el centro de nuestra vida o seguimos siendo nosotros mismos y nuestras necesidades el centro de atención? ¿Amamos a Jesús más que a nuestra propia vida egoísta y más que a nuestra familia? Es necesario que respondamos de manera honesta cada una de estas preguntas, porque de ello depende el ser dignos discípulos de Cristo, el que quiera ser mi discípulo. Las multitudes muy lindas, pero es mejor los discípulos. Aquellas multitudes recibían un milagro, el paralítico cogía su camilla donde estaba y salía corriendo y se iba. Cuando están crucificando a Jesús esas multitudes, entonces ahora decían, crucifíquenle y suelten a Barrabás. ¿Cuánto nos cuesta seguir a Cristo? Nehemías sabía que para reedificar los muros tenía que pagar un precio. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Lucas capítulo 14, verso 27 dice la palabra. Ay, a mí no me gusta venir a Cristo porque desde que comencé a caminar los caminos del Señor, entonces vinieron los problemas. ¿Tú no sabes que tenías que pagar un precio? Aquí dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Imagina por un instante que tienes una cruz. ¿Para dónde vas con ella? ¿Para Santa Marta? ¿De paseo? Con una cruz vas a un lugar llamado el Monte de la Calavera. Con una cruz vas a morir. ¿Morir a qué? Al viejo hombre. Morir a las viejas pasiones, al orgullo. ¿Qué significa tomar la cruz y seguir a Cristo? Esta es una acción propia del verdadero discípulo y significa sacrificio. Tomar la cruz es sacrificio. Tú no tomas la cruz sino para ir a morir al yo. Tomar la cruz significa compromiso, asumir una responsabilidad. Sí, porque es delicioso que otro lleve la cruz. Pero cuando tú la tomas, entonces entiendes el peso de tus culpas, por los cuales Jesús pagó en la cruz. De manera que el camino del discípulo es camino de la cruz. Viendo esa cruz como un instrumento de sacrificio y muerte. Y de la misma forma que Cristo tomó la cruz y se dispuso a morir en ella por amor a su iglesia, llevando todo nuestro pecado. De igual forma, nosotros somos llamados a llevar esa cruz, presentándonos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis amados, somos llamados a hacer un sacrificio continuo, diario y voluntario para Cristo. Y ese sacrificio se expresa en sometimiento a la voluntad del Señor. El Padre nuestro lo dice, Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y a veces lo repetimos como loros mojados, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Cuando tú le dices en el Padre nuestro, Señor, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo, tú lo que le estás diciendo es, Señor, a partir de ahora yo no quiero hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres. ¿Es así? ¿O seguimos haciendo lo que nosotros creemos que se debe hacer? Y es allí donde podemos decir, con paz en el corazón, hágase tu voluntad. Con la plena convicción que eso es lo mejor para nuestra vida y para la obra del Señor. Para ello es necesario saber negarse a sí mismo. Y eso significa desconocerse a sí mismo.
Y la pregunta es, ¿a qué nos negamos? Debemos negarnos a todo aquello que es desagradable para Dios, a todo aquello que no le glorifica y que en consecuencia no es de bendición para nuestra vida espiritual. Pero llevar la cruz también significa una vida de servicio a Dios y su obra. Ser útiles para Dios dando testimonio con nuestra vida de entrega. Hechos, capítulo 9, versos del 15 al 16, dice: el Señor le dijo, estaba refiriéndose a Pablo, que se llamaba antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. El Señor le dijo, ve. Estaba hablando a Ananías para que fuera y orara por él porque Pablo había quedado ciego después de haber tenido ese encuentro con el Señor. El Señor le dijo, ve. Ananías no quería ir. Ve, porque instrumento escogido, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y usted empieza a ver la vida de Pablo. Predicó como ningún otro, pero también se la pasaba en cárceles, lo apedreaban. El precio de llevar la cruz de Cristo. No, yo no quiero problemas. Entonces yo tengo un problema económico y entonces dejo a Dios. No, a Pablo lo apedreaban, dándolo por muerto. Se la pasaba de una cárcel a otra por predicar a Jesucristo. Tener este conocimiento de lo que significa llevar la cruz de Cristo y ser su discípulo nos sirve para ser cristianos firmes, de manera que cuando venga la tempestad a nuestra vida de fe, no volvamos atrás y no pensemos que el mundo es menos difícil que ser discípulo de Cristo. Porque jamás es así. El mundo es destrucción y muerte física y espiritual. Y la vida con Cristo es sufrimiento que edifica y santifica. El compromiso radical que significa seguir a Cristo es ilustrado en dos analogías. Primero, con un hombre que construye una torre. Y segundo, con un rey que va a la guerra y se enfrenta a un fuerte peligro que a primera vista lo pone en desventaja. ¿Qué significa esto? Miremos el libro de Lucas, capítulo 14, verso 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Aquí dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre como lo iba a hacer Nehemías, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchos se terminan convirtiendo en burla, porque predicaban a Cristo y ahora se volvieron atrás. Mira, el que hablaba de Dios. Por supuesto que habrá momentos en el que es posible que nos caigamos. 7 veces cae el justo y será levantado. Es posible que el hombre de Dios caiga, pero hay una característica en el hombre y la mujer de Dios, y es que aunque caigan, se levantan y siguen adelante. Nada los detiene. Levantar una obra como este hombre se dispone a edificar, una torre, significa que el compromiso de seguir a Cristo demanda trabajo, demanda inversión, demanda cooperación, demanda formación, demanda información, etc. Necesitamos sentarnos y calcular si tengo yo todo eso para caminar con Cristo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de lo que significa levantarme en la madrugada a orar? ¿De sacar tiempos para ayunar o estudiar la palabra? Sí, tengo tiempo. ¿Ha calculado usted eso? ¿Tener que dejar las cosas que no agradan a Dios? Es el precio. Es por eso que la Escritura hace una sugerencia. Es necesario sentarse primero y calcular los gastos. Sí, tal vez entre los gastos incluye que esos que decían amigos tuyos te van a dar la espalda porque como ya tú no haces lo que antes hacías con ellos, entonces esos que decían ser tus amigos te van a dar la espalda. Es el precio. Detalles constructivos, arquitectónicos, acabados,
los costos de cada cosa, y con toda esa información considerar si puede terminarla. Eso mismo debemos hacer. Cuando decidimos seguir a Cristo es necesario que consideremos todos los sacrificios que implica la vida cristiana, así como la renuncia a la vida propia, a la seducción del mundo e incluso la renuncia a nuestra propia familia por amor a la obra del Señor si es necesario. Este ejemplo que pone el Señor de la edificación de una torre nos trae a memoria la obra de Nehemías en la reconstrucción de las murallas y las puertas de Jerusalén. Nehemías apenas se enteró de la condición, oró mucho tiempo, 4 meses. ¿Alguna vez hemos orado 4 meses? No, eso es demasiado esfuerzo para mí. Yo quiero es que oren por mis necesidades. Es más fácil que sea el pastor el que vaya a la oración, que sea él el que ayune por mí, pero yo, no. Para eso está él. 4 meses orando, pidiendo el favor de Dios para esta tarea. Y sabemos que Nehemías estaba en el plan de Dios, porque lo bendice con los recursos que necesita para realizar toda esa gran obra, pero la oposición es algo con lo que debemos contar y vamos a estudiar de esto más adelante. Siempre se presentará y se tiene que enfrentar. Y con esa oposición viene también la burla, él tuvo que enfrentarla, la calumnia. Ay, ahora te volviste, aleluya, fanático. La burla, la murmuración, y luego la debilidad y el desánimo del pueblo que también se hace evidente, él tuvo que enfrentarlo. Ese fue el precio que tuvo que pagar para reedificar las murallas. Pero Nehemías tenía una característica muy importante, era un hombre de oración. Y ante cada acción de los enemigos del proyecto de Dios clamaba por la ayuda divina. Y es así como al final terminan la muralla en un tiempo récord. 52 días, y el gozo se hace evidente, porque la obra terminó. Donde los recuerdos de los días difíciles hacían más fuerte la felicidad de saber que nunca los abandonó Dios en ese esfuerzo. Y con esta experiencia bíblica confirmamos que la vida con Dios tiene un costo alto en este mundo caído, que muchas gentes no quieren pagar. Pero el final siempre será glorioso. Y aún en medio de toda oposición, la victoria está garantizada en la persona y obra de Cristo. Lucas capítulo 14, versos 31 y 32, dice, Lucas 14, 31, 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí encontramos un rey que va a la guerra. Y la sugerencia es que se siente primero y considere si puede hacerle frente a alguien que es más poderoso que él. Pues el enemigo viene con 20,000 hombres, mientras que el rey solo cuenta con 10,000. De manera que si considera que no puede hacerle frente, entonces será mejor que pida condiciones de paz. Hagamos la paz. Esto nos recuerda que estamos en una batalla diaria, constante contra un enemigo que a nuestros ojos parece mucho más fuerte que nosotros, Satanás. Porque nos encontramos luchando contra nuestra propia naturaleza caída, contra nuestro propio pecado, contra las acechanzas del diablo y contra el mundo incrédulo y perverso. Y decimos, eso es demasiado fuerte para mí. Es así como nos parece una guerra en desventaja. Y nos vemos tentados en muchas ocasiones a querer hacer la paz con el enemigo. Diablito, ni yo me meto contigo, ni tú te metes conmigo. Carnita, ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. Pero eso no es posible. Porque toda amistad con el mundo, dice la palabra, y el pecado es enemistad con Dios. Y tampoco podemos dar marcha atrás o ignorar esa guerra. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago 4:4 dice la palabra: Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Repito, cualquiera que pretenda ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. No, pero es que yo le pido a Dios, eres enemigo de Dios si amas las cosas del mundo. Ante el peligro de seguir a Cristo, ¿qué podemos hacer? Para poder mantenernos firmes en esa batalla diaria y constante, debemos oír y obedecer la palabra del Señor y mantenernos haciendo memoria de quién es Dios, el Todopoderoso, el Eterno, Infinito y solo Dios. Pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo? Entonces, tengamos la plena convicción que el Espíritu de Dios nos ayudará. El Señor dejó al Espíritu Santo, el Consolador, para que nos ayudara. Y renunciaremos al mundo y a la carne sin un suspiro. Lucharemos contra nuestras lujurias y las venceremos por medio de la sangre del Cordero. Así que no dudemos que el poder del Espíritu Santo nos mantendrá firmes peleando día a día esta batalla para no traer vergüenza a la iglesia y deshonrar el nombre de Dios. Termino con esto. Si una torre quieres edificar, hablando de tu relación o comunión con Dios, una torre, primero el costo tienes que calcular. Lo repito. Si una torre quieres edificar, primero el costo tienes que calcular. Dios amado, gracias por esta palabra ungida que trae vida a nuestros corazones y nos ayuda a comprender nuestra real condición delante de ti. Nehemías no solo se puso triste por la condición que estaban viviendo sus hermanos, no solo se puso triste porque los muros estaban derribados y las puertas consumidas por el fuego. Nehemías decidió hacer algo. Y muchas veces nosotros, aunque sabemos que los muros están en ruinas espiritualmente hablando, seguimos sin querer mover un dedo, pero hoy el llamado que tú nos estás haciendo es a reedificar esos muros, esa comunión con Dios, ese fortalecimiento espiritual de la familia, esa lectura de la palabra, ese consagrarse a Dios. Nehemías tenía el anhelo en su corazón de reedificar estas murallas, pero sabía que él necesitaba recursos, madera, gente que le ayudara, tiempo, esfuerzo, dejar su trabajo por un tiempo y otras cosas. Y a veces se nos olvida que el caminar contigo también nos demanda un costo de tiempo para buscar tu presencia, de santificarse, de dejar las cosas de este mundo y otras tantas cosas más. Señor, hoy nos has hablado a través de tu palabra y nos has inspirado a través del Espíritu Santo para que no nos detengamos. Tal vez se levantan enemigos, vivimos circunstancias adversas y pensamos que tú nos has abandonado a nosotros y nunca es así. Saber que podemos contar contigo en este día nos llena de fuerzas para tomar hoy la determinación de empezar a edificar. Yo no quiero ser contado como las multitudes que solo se acercan a ti para que tú le resuelvas sus problemas económicos, para que tú le resuelvas sus problemas en el hogar como si tú fueras simplemente un Dios bombero. Yo no quiero ser de los que andan entre esas multitudes. Yo quiero ser discípulo tuyo. Y hoy tomo la decisión de salir de esas multitudes e ir a ti en arrepentimiento genuino.
mi corazón rendido a tus pies diciendo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Quiero estar contigo, quiero aprender de ti, quiero seguir tus pasos, quiero imitar tu ejemplo. Yo no estoy detrás de ti por una bendición, porque tú abras una puerta. Yo estoy detrás de ti porque quiero conocerte, porque quiero morir al viejo hombre, porque quiero ser más como tú. Recibe nuestras vidas hoy, amado. Y en un acto de fe, el que hoy toma la decisión de ser discípulo de Cristo, dé un paso al frente espiritualmente hablando y acérquese a Él. El Señor te dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Vamos juntos al monte Gólgota, al Calvario, a morir. Vamos juntos a dejar el viejo hombre, vamos juntos a dejar la vieja naturaleza. Y poder decir al final, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Traje la cruz con Él y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo. Y si Cristo es el que vive en mí a partir de ahora, mi forma de ser, de actuar y de comportarme ya no será la mía, la del viejo hombre, será la del Cristo que vive en mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Hay que calcular. Hay que pagar un precio. Yo pensaba que era más fácil. Hay que pagar un precio. Ay, es que no me dan ganas de orar. Nunca les van a dar ganas de orar. Esto hay que arrebatarlo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No se lo van a dar. El tiempo de orar, de buscar la palabra, no. El enemigo no quiere que usted busque y conozca la verdad. Usted tiene que arrebatarlo. Así es que si tiene que amarrarse a la pata de la cama para orar, entonces amárrese. Pero arrebate el reino de los cielos. Hay que pagar un precio. Dele suscribirme y le da clic a esa campanita de notificaciones para que cuando publiquemos un nuevo video en su teléfono le avise, hey, publicaron en Verdades Eternas, algo nuevo. Dándole me gusta a la página de Facebook, usted se convierte en seguidor de este programa Verdades Eternas y por supuesto también va a estar recibiendo los mensajes. A todos ustedes mil gracias, tengan un fin de semana increíble en compañía de sus seres queridos y por favor meditemos en esta palabra que el Señor nos ha dado. Recuerda, si una torre quieres edificar, primero el costo tienes que calcular. Te mando un fuerte abrazo y pido a Dios que te bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.